Bien, estamos otra vez aquí, gozosos y alegres de poderles saludar en este día. Alabamos y glorificamos la gloria del nombre de nuestro Dios, y para nosotros es de sumo gozo poderles saludar desde acá, desde los Estados Unidos, a todos aquellos que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Y recuerde compartir este enlace con sus familiares y amigos, con sus vecinos y compañeros de trabajo, y en fin, con toda persona que tenga bien hacerlo para beneficio y bendición de aquellos que lo necesitan. Hoy estamos alegres de poderles saludar y de poderles compartir esta palabra que pedimos al Señor que pueda ser de bendición para sus vidas. La misma se encuentra en Génesis capítulo 15, verso 1. Dios promete a Abraham un hijo, es el título en la Reina Valera 1960, y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diga conmigo, en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Volvemos a repetir la promesa de Dios a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, establecemos el reino de los cielos, Padre, en cada lugar en que esta palabra es predicada. Hoy te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por la sangre poderosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Al establecer este reino de los cielos en cada lugar donde esta palabra está llegando, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad, y tu pueblo dice amén, amén y amén. Bien, hoy quiero pedirles que solo por este momento puedan hacer una pausa y que puedan poner sus teléfonos en no molestar o en vibrar, para que nada pueda distraerle a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas. Vamos a pedirle que por favor puedan estar en sintonía con este momento para que Dios pueda bendecirles poderosamente. Bien, he titulado el tema de hoy: no temas, no temas. Y es que, aunque se dice que en las Sagradas Escrituras hay 365 veces esta expresión, no temas, pareciera que el Creador quisiera darnos una pista sobre la necesidad de no temer. Y pareciera que hay un no temas a cada día del año para después otra vez volverlo a recordar. No temas es algo que debemos hacer frente a todos los desafíos que enfrentamos cada día. No temer es el requisito primordial para alcanzar cosas que realmente puedan despertar el corazón de Dios a nuestro favor. Y es que hacer las cosas fáciles, sin lugar a dudas, no trae ninguna admiración ni respeto por aquellos que nos puedan estar observando, mientras que las cosas que desafían la fe o desafían las promesas de Dios para nuestra vida, muchas veces produce temor. Hay varios detalles singulares en este pasaje, en el capítulo 15 de Génesis, que debieran llamarnos la atención poderosamente, y es que vamos a hacer algunos señalamientos o algunos detalles bien significativos en este pasaje o en este texto en Génesis
capítulo 15. En primer lugar, hemos de hablar que Abraham se presenta en este pasaje como un profeta, ya que Dios se le muestra en visión, y la expresión que Dios le habla a Abraham en visión casi siempre era la introducción a una palabra profética que Dios traía para el pueblo de Israel a través de unos de sus videntes o profetas, como eran llamados en la antigüedad. Y Dios se le revela a Abraham de una manera sobrenatural, y es que hay situaciones en la vida del creyente y del ser humano en el que evidentemente necesitamos una respuesta contundente de Dios a una necesidad muy grande. Si hemos de entender la razón por la que Abraham recibió una visión de Dios precisamente en este momento de su vida, es que Abraham tiene unas luchas internas como tú y yo la podemos estar pasando o padeciendo en el tiempo presente. Eran muchas las cosas que estaban surgiendo en la profundidad del corazón de Abraham. Y es que Dios precisamente le había hecho unas promesas de bendición impresionante, una de las cuales decía que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios lo puso en un monte bien en alto y le mostró toda la tierra de Canaán, y le dijo que su simiente, es decir, aquellos que iban a ser su generación, heredarían todas estas tierras de las cuales Dios juró que le habría de dar a Abraham y a sus generaciones. Por supuesto, si entendemos que la palabra generación tiene que ver con el estirpe o tiene que ver con la genealogía, con la nacionalidad o con la sangre o los genes que lleva una persona por dentro, ha de entenderse que son los hijos de Abraham los que habrían de poseer esa tierra y no precisamente él. La dificultad estaba en que Abraham, al tiempo en que recibe la visión de Dios, no tiene hijos. Y Dios le ha hecho unas promesas y le ha reiterado estas promesas una y otra vez. Y al tiempo en el que él recibe la visión, han pasado 10 años desde que Dios le diría que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que su generación y sus hijos serían como el polvo de la tierra. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú si Dios te da una palabra y pasa un mes, y pasan 5 meses, pasa un año, 2 años y 3 años, y te das cuenta que esa palabra no se ha hecho presente en tu realidad? Algunos realmente se desanimarían. Otros creerían que fue un mal sueño o fue una mala visión o fue algo que creyeron escuchar, pero que realmente no vino de parte de Dios. Esta palabra que te he traído en el día de hoy por la gracia de Dios y por inquietud del Espíritu del Padre es precisamente para alentarte a que te mantengas firme, a que no te desanimes, a que no voltees tu mirada, a que no pierdas tu enfoque, sino que tengas confianza de que aquel que prometió es suficientemente poderoso para hacer que todo aquello que ha salido de su boca tenga en tu vida y en aquello que te prometió fiel cumplimiento. Este era el caso de Abraham. Abraham en el capítulo 14 nos cuenta que tuvo una dificultad. Su único sobrino que había salido de la tierra de sus padres, Lot, había sido llevado cautivo o había sido llevado esclavizado por parte de unos reyes de Mesopotamia. Eran poderosos reyes. No tenemos tiempo para poder detallar las características de estos 4 reyes que salieron a enfrentar a toda la población circundante de Abraham
eran los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Zeboim, eran reyes también que estaban subyugados por estos reyes de Mesopotamia, pero que al rebelarse contra ellos, estos reyes van a la tierra donde vive Abraham para llevar cautivos y derrotar a todos aquellos que se levantaron en contra de ellos. Y era precisamente este tiempo histórico donde Lot, viviendo en medio de Sodoma, fue llevado cautivo a causa de haberse rebelado el rey de Sodoma en contra de los reyes de Mesopotamia. Para que nosotros podamos entender cuál era la magnitud, el poder y la fuerza de estos reyes paganos, hemos de entender que estos 4 reyes arrasaron literalmente cerca de 6 países, incluido el país o el reino de los refaítas, que no son otra cosa que un reinado de gigantes. Tradicionalmente se entiende que estos eran descendientes directos o eran padres descendientes directos de Goliat y de todos esos gigantes de antaño. Pero estos 4 reyes sistemáticamente arrasaron con todos los países que estaban a su paso, camino a Sodoma y a Gomorra y todos los reinos que se habían levantado contra los reyes de Mesopotamia. Eran 4 reyes versus 5, pero en el camino derrotaron 5 países y tomaron cautivos y tomaron todas las riquezas e iban camino directo a arrasar estas tierras. Hecho todo este estrago, le llegaron a Abraham y le refirieron que su sobrino Lot había sido llevado cautivo. ¿Cómo te pondrías tú? ¿Sabes? Lot tenía un amor especial por su sobrino. A la muerte de su padre, el único que pudo llevarse, o el único que se llevó pensando con un sentimiento especial fue precisamente a Lot. Lo amaba y había una simpatía especial con él. Así que no era poca cosa pensar que el llevarse cautivo a su sobrino era un asunto de mucha gravedad. La Biblia nos dice que Abraham se preparó después que supo la noticia y con 318 esclavos nacidos en casa, escuchen esto, 318 personas, hombres preparados no para la guerra, sino para las faenas del día a día. Seguramente habían pastores, habían obreros, habían carpinteros, habían gente solamente dedicadas a las cosas del campo y a las cosas rudimentarias. Pero Abraham los armó, Abraham los preparó en esa misma hora para ir a rescatar a su sobrino Lot. Tomó consigo 3 amigos que eran aliados de él. Y dice la Biblia que los alcanzó muy al sur, muy a la parte del Mar Muerto. Y allí les cayó por sorpresa y derrotó, escuche, a 4 reyes que habían acabado con 6 reinados y 5 reyes simultáneamente, 11 reinos. Y Abraham, por la ayuda, por la gracia, por el poder de Dios, pudo derrotarlos. Pero encontramos en el capítulo 15 del libro de Génesis a un Abraham que quizás estaba luchando con sus dudas, estaba luchando con sus temores. Algunos exégetas bíblicos dicen que probablemente Abraham estaba considerando 2 cosas. Número 1, si fue o no correcto haberlo no aceptado al rey de Sodoma y de Gomorra las riquezas que le había ofrecido, porque le dijo: toma todo el botín y dame a la gente. Pero él dijo: yo he jurado por el Dios de los cielos y la tierra que no voy a tomar nada de tu mano para que no digas que tú me enriqueciste. ¿Sabe? Hay ciertas cosas en la vida que uno tiene que elegir, porque la fuente de nuestra bendición no consiste en la lotería, no consiste en los juegos de azar, no consiste en las trampas, no consiste en las cosas que no son correctas delante de Dios. Estos eran reyes sumamente perversos,
Algunos exégetas bíblicos dicen que los nombres de estos reyes simbolizan la perversidad. Y sabe, hay ocasiones en las cuales uno no puede liarse o ligarse o aliarse con los perversos. Y Abraham no aceptó la riqueza que le ofrecía el rey de Sodoma. Aceptó, por supuesto, el botín de los amigos que le habían acompañado y la comida que comieron. Pero nada más. Pero ahí está Abraham, pensando que pudo haber perdido la vida, pensando que quizás los reyes a los que había derrotado podían reunificar estos reinos, un ejército grande, y acabar con Abraham. Siendo que Abraham era un hombre rico, no era un rey en el sentido de la palabra. Era un hombre que estaba prácticamente como nómada en el desierto. Así que quizás temió por su vida. Quizás estaba pensando en el botín que pudo haber obtenido en todo esto. Y es en medio de este contexto donde encontramos cuatro cosas o tres cosas singulares. En primer lugar, que Dios le da una visión a él. Sabe, hay momentos en la vida en la que uno no sabe a ciencia cierta qué hacer. Y es cuando nosotros necesitamos pedirle a Dios una dirección exacta. Aunque Abraham no ha pedido una dirección exacta de parte del cielo, Dios vio que Abraham estaba lleno de inquietudes y le dio una visión. ¿Sabe? Yo no sé por qué dificultades está pasando, pero a lo mejor es tiempo de que tú comiences a pedirle a Dios una palabra exacta que direccione tu vida. Encontramos una cosa, la segunda cosa impresionante que encontramos en este pasaje, que es la primera vez que Dios se dirige a alguien para decirle: no temas. ¿Sabe? Los hombres siempre hemos estado de alguna forma relacionados con el temor. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, a las alturas, al encierro, miedo al público, y la gente está lidiando todos los días con algunos miedos o temores que no son miedos racionales, sino son miedos irracionales. No quiero hablarles de ese miedo o de ese temor. Abraham ha pasado 10 años desde que Dios le dijo que iba a tener un hijo y no ha tenido hijos. Abraham está allí en medio de toda esa cantidad de preguntas sin respuestas. Y es cuando Dios entonces introduce la siguiente palabra en nuestro texto. Y es que cuando Dios le habla a Abraham acerca de lo que él será en el futuro, dice la Escritura: y creyó Abraham a Dios. Esta es la primera vez que se usa en el Antiguo Testamento, la primera vez que se menciona la palabra creer. Y no es de extrañarnos, porque Abraham es el padre de la fe. Pero es en medio de este contexto de peligro, de provisión, de esterilidad, de promesas que no se han cumplido, que Abraham tiene su corazón cargado. Si tú te has llenado de cargas emocionales, espirituales, mentales, tienes cargas financieras, cargas ministeriales, si no hay una respuesta de Dios para tu vida en el día de hoy, hasta el día de hoy vine para decirte de parte de Dios que no temas, que no temas. Ten en cuenta que Dios ha provisto todo para nuestro fiel cumplimiento de propósito. Que no importan los demonios que se hayan levantado, que no importan las apariencias o lo que sea aparente en tu vida. Dios llama a las cosas que no son para que sean. Dios ha decretado una palabra que habrá de traer a la luz todas aquellas cosas que Dios te ha prometido y me ha prometido.
Probablemente estamos en medio de un afán, en medio de un deseo incumplido. Y recordemos que tenía 75 años cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él salió sin saber a dónde iba. Han pasado 10 años y todavía él no ve el cumplimiento de esa promesa. Pero peor aún, todo parece indicar que es improbable que todo aquello que Dios le dijo acontezca. Su esposa está más vieja, él está más viejo. Las situaciones desde el punto de vista clínico y biológico no favorecen el cumplimiento de esa promesa. Y es en medio de todo esto que Dios le dice a Abraham: no temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Sabes? Es decirle a Abraham: Abraham, no importa lo que tú estés en este momento meditando, pensando o temiendo. Seguramente tú crees, Abraham, que se van a levantar aquellos reyes que tú destruiste, que se van a reunificar todos esos 4 reinos para venir contra ti. Pero sabes, Abraham, yo te demostré, porque eran apenas 300 y tantas personas, y pudiste derrotar 4 reyes bien aguerridos, bien armados, llenos de todos los pertrechos militares. Lo pudiste vencer, Abraham, no por tu fuerza, no por tu espada, sino por el poder de mi Espíritu Santo. Hoy te dice el Señor: no temas, porque Dios es tu escudo. Así como Él te libró en el pasado, te va a librar en el presente y te va a librar en el futuro. Ten en cuenta que puedes estar a la mitad de tu camino. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo que pasar para que el cumplimiento de la promesa viniese a Abraham? 25 años. Y yo no digo que tú vas a esperar 25 años, pero sabes, el tiempo de Dios es perfecto. Uno admira a Abraham como el padre de la fe. Pero ¿sabías tú que Abraham tuvo que recibir de Dios 7 veces la reiteración de la promesa de que él sería el padre de multitudes? ¿Sabías tú que la 6ª vez que Abraham escuchó de la boca de Dios que de ahí a 1 año él iba a tener un hijo, se echó boca a tierra y ahí se rió? ¿Y sabe lo más gracioso de esto? No fue que se rió porque tenía 99 años, sino que el nombre que le colocaron al hijo se llamaba precisamente lo que él dijo: risa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es así. Dios es paradójico. Dios permitió que su hijo se llamara Risa para recordarle que para Dios nada es imposible. Que lo que para el hombre es una preocupación, para Dios es un chiste. Es algo que debe producirnos alegría y risa. Que te falta salud, la salud va a venir. Que te faltan finanzas, Dios va a llenar tu boca de alegría. Que no hay fertilidad en tu vientre, Dios va a poner vida en ese vientre. Y aquello que estaba muerto va a resucitar. Que no están las cosas de acuerdo a tus deseos, no importa. Dios ha prometido que el postrer estado de la casa donde Él habita va a ser superior, va a ser mayor, va a ser más glorioso que el estado presente. ¿Sabe? Tiene que tomar en cuenta que temer no es una opción y Dios no quiere que temamos. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 25, dice que el temor del hombre pondrá lazo. ¿Sabe qué es un lazo? Es algo que nos atrapa. Un lazo se usaba para atrapar a los animales en el campo, llámese aves, llámese cuadrúpedos o lo que sea. ¿Sabes cuál era el destino de aquel que caía en el lazo? La muerte.
Y en el libro de Proverbios nos dice que el temor del hombre nos pone lazo, es decir, nos lleva a un mal final. Y sigue diciendo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Me gusta lo que dice en Juan, primera de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Se da cuenta? El temor tiene la semilla, la mala semilla del castigo, de aquello que nosotros tememos. Eso no viene. Y sigue diciendo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios no quiere que temamos, pues el temor es la cara opuesta de la fe. Cuando los discípulos hacían lo que Jesús les indicaba, como por ejemplo la vez que Jesús les dijo que fueran a la otra orilla y se desató una tormenta terrible en medio del mar, Jesús calma los vientos y la tempestad y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabe? El temor desata o podría desatar sobre nosotros consecuencias terribles. Hoy dicen los médicos que la mayoría de las enfermedades son autoinducidas, producto del estrés, producto del miedo, de la zozobra, de la depresión. ¿Sabe? Por eso es que la Escritura nos enseña y nos alienta a que todo lo justo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo que hay virtud, en todo lo que sea digno de alabanza, en esto debemos pensar. Dios nos dio una mente renovada, no solamente para pensar de manera correcta, sino pensar de manera llena de fe. Dios tuvo que decirle a Abraham, no temas, porque el temor va a anular lo que yo quiero hacer en tu vida. El temor nos lleva a buscar atajos en nuestra vida. El temor nos lleva a desconfiar de las promesas de Dios y a matar la buena semilla. El temor sencillamente nos llena de dudas. Y la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Temer no es una opción. Temer es una desobediencia y es realmente una deshonra al Padre. La palabra del Señor nos dice, o nos sigue diciendo, que Dios le dijo no solamente a Abraham, no temas, sino que le dijo, yo soy tu escudo. Hemos de entender el escudo en el contexto de lo que está viviendo Abraham. Yo quiero que nos imaginemos nosotros a la guerra. Usted podría ser un gigante. Usted podría ser alguien del tamaño de Goliat. Pero ¿podría usted resistir flechas? ¿Podría resistir con su propio cuerpo dagas, cuchilladas, si no tuviese una protección? El escudo protegía al soldado de las flechas, de los cuchillos, de la espada, de las jabalinas. El escudo no era otra cosa más que la protección para la integridad de aquel que lo poseía. Y Dios le está diciendo a Abraham, yo soy tu escudo. Y me gusta pensar en el escudo como lo pensaba el salmista David cuando escribió, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, en el Salmo 5, verso 12. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Como un escudo lo rodearás. ¿Sabe? Los escudos convencionales paran en una sola dirección. Pero cuando Dios se convierte en tu escudo, Él te va a proteger a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, arriba y abajo. ¿Sabe? Él es escudo alrededor nuestro. Y por eso es que escribía el salmista David, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. ¿Sabe?
Porque cuando Dios es nuestro escudo, los que vienen por nuestra derecha o los que vienen por nuestra izquierda o los que vienen por nuestra retaguardia tendrán que enfrentarse al escudo que es Dios. ¿Sabe? Cuando Dios dice que Él es nuestro escudo, no podrían ellos tocarnos a nosotros si no tocan primero a Dios. Por eso, cuando alguien viene contra nosotros, el Espíritu del Señor levanta bandera a favor de aquellos que le aman. Por eso es que Jehová es Jehová Nisi. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra victoria, Él es nuestro general en jefe. Él no ha perdido ninguna batalla, ni la perderá jamás. Pero le dijo también a él: yo soy tu galardón, y yo soy tu escudo, y tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí es donde Abraham comienza a preguntarle a Dios, y sabe, Dios no se ofende cuando usted le pregunta a Él: Señor, ¿qué hay con esto? Y sabe, Abraham le pregunta: Señor, pero tú me has dicho, Señor, que en mí serán benditas las naciones de la tierra, que mi descendencia sería como el polvo. Pero hoy no me has dado prole. Mira, han pasado 10 años, no tengo prole, Señor. ¿Qué va a hacer con mi generación? Y Dios le escucha porque Él te ama, porque hay una gracia de Dios especial sobre tu vida. Y Dios, porque te ama, te escucha. Y sabe lo que le dice el Señor a él después que él argumenta con Dios y le dice: me has dado a este Damaseno, Eliezer, me lo has dado y él va a heredarme. ¿Sabe? Hay una palabra curiosa que encierra el nombre de este Damaseno Eliezer, y es que significa literalmente el apoderado de la posesión o heredero. Eso es lo que significa. Cuando Dios escucha a Abraham decirle este Damaseno Eliezer, ¿sabe lo que es la respuesta de Dios? Dios le dice a él y le habla acerca de ese esclavo llamado Eliezer. No lo llama por su nombre, le dice de esta forma: este no va a heredar. Vas a tener tu propio hijo, vas a tener tu propia prole. Este no te va a heredar, aunque tú lo llames heredero de todo. Hay una palabra que sale de la boca de Dios y es la que nosotros debemos tomar y apropiarnos y declarar. No declare la palabra de aquello que ve, sino de aquello que va a hacer. No diga lo que ve porque va a obtener lo que está viendo. Comienza a declarar lo que la palabra de Dios le ha dicho. Y Dios le ha dicho que usted va a ser bendición para aquellos que están a su alrededor. Finalmente, él se lamenta por el tiempo que ha perdido. Se da cuenta que ya tiene cierta edad. Y Dios le dijo: no, tranquilo, Abraham, no lo puedes saber todo, estás en el proceso, pero para que seas el padre de las multitudes, para que seas el padre de la fe, tu fe necesita ser probada. ¿Y cómo fue probada? Dios tuvo que reiterarle 7 veces acerca de lo que él iba a hacer con él. ¿Cuántas veces necesitarías tú o necesitaría yo para convertirnos en heraldos de la fe? Y Dios está bregando con nosotros y no somos capaces de creerle a Él, ni siquiera para quitarnos un dolor de cabeza, ni siquiera para producir en nosotros un resultado maravilloso o sorprendente. Hoy quiero terminar diciendo que la Escritura nos dice que debemos creerle al Señor porque Él es fiel. Dios
quiso darle una prueba a Abraham de que lo que él le estaba diciendo lo iba a cumplir. Y él mandó a decirle a Abraham que tomara unos animales y los cortara por la mitad, un palomino y una tórtola, la dejara allí, 5 animales que iban a ofrecer como un pacto. Era el pacto de Dios con Abraham. La costumbre del tiempo ese era que los cortaban y ambos pasaban por en medio de los animales cortados. Y con este acto sellaban un pacto de unidad. Pero mientras que Abraham se dio la tarea de cortarlos y esperar lo que Dios iba a hacer, les tomó la noche y una oscuridad tenebrosa vino sobre el lugar donde estaba Abraham. Él estaba espantando los animales salvajes que se querían comer lo que habían cortado y estaba esperando a Abraham qué habría de hacer Dios. Pero Abraham, que representa el padre de la fe, ahuyentó todo aquello que se quería comer, lo que había sido presentado para establecer el pacto. Y fue esa hora que Abraham pudo ver con sus propios ojos, como un horno, como una llama, como un fuego, se paseaba por en medio de los animales cortados, dando a entender con esto que no tenía que hacer Abraham nada para que el cumplimiento de la promesa de Dios la recibiera. Saben, aquellos tiempos los dos tenían que pasar porque eran coiguales. Pero con el acto de Dios pasar solamente él y Abraham ser testigo de lo que estaba ocurriendo, le estaba haciendo entender a Abraham lo siguiente: Abraham, no tienes que hacer nada. ¿Sabes por qué lo hago, Abraham? Porque te amo. ¿Sabes por qué, Abraham, lo estoy haciendo? Porque sencillamente lo prometí. Y yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que dije. Lo haré y lo que hablé lo ejecutaré. Dios en el día de hoy nos ha dicho que no temamos, que Él es nuestro escudo y que Él es nuestro galardón. Él es nuestro galardón. Aunque hayamos rechazado las riquezas del mundo o hayamos rechazado algo que prometía ser bueno, Dios nos va a dar algo mucho más precioso que lo que hemos quizás dejado por basura, como lo hizo el apóstol Pablo. En el caso de Abraham eran las tierras. Era mucho más precioso que las riquezas que le estaba ofreciendo el rey de Sodoma. Dios le dijo: ven, sal Abraham, empieza a contar las estrellas. Si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. El significado de la palabra creer y el texto y la estructura como está hecho significa que Abraham siguió creyéndole a Dios. Quizás se debilitó su fe en un momento determinado, pero en ese momento su fe volvió a vivir. Él tomó de la debilidad, tomó fuerzas y siguió haciendo su trabajo. Ustedes saben cuál fue su trabajo. Comenzó a tener, continuó teniendo intimidad con su esposa hasta que el cumplimiento del tiempo vino. ¿Sabe? Dios en el día de hoy quiere que tú lo tomes de la mano, que no mires tus circunstancias, que mires la palabra de Dios, que mires su promesa. Lo que Él dijo lo va a hacer y lo que habló lo va a ejecutar. Abraham tenía que entender que si Dios ratificó, escuche, Dios ratificó el pacto con él, no fue por obras de justicia que él había hecho, sino por pura gracia. Efesios capítulo 2, verso 8 nos dice:
por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hay un don de Dios que se activa en el día de hoy a favor de tu necesidad. No sé cuál es, pero hoy se activa porque Dios te ama. Hoy se activa porque Dios te dice que te irá bien. Porque Dios te dice en el día de hoy que va a enviar lluvia de gracia y de poder al campo de cada uno, porque Él te ama. Así que hoy quiero reiterar esta palabra a favor de tu necesidad. No temas. Yo soy tu escudo y tu galardón. Dios es tu escudo y Dios es la fuente de tu bendición. Hazlo a Él en primer lugar como el escudo y la fuente de tu bendición, y Él no te va a dejar avergonzado. Así que allí donde estás, quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón y que ores conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y vengo a ti. Yo te ruego, Rey, que me perdones cuando he temido, cuando he dudado, cuando mi corazón se ha llenado de angustia. Hoy vengo a ti. Límpiame, perdóname, lávame y renueva mi fe. Hoy, Señor, tomo tu mano y me abandono en tus brazos eternos. Lléname de tu paz, lléname de tu esperanza, pero sobre todo, lléname de tu fe. Gracias por este día, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Allí donde estás, quiero orar a Dios a favor de tu necesidad. No importa si estás enferma o enfermo, si padeces alguna necesidad, alguna situación que todo desde el punto de vista humano es imposible. Hoy quiero orar a Dios a favor de un milagro en tu vida, en tu necesidad. Así que allí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, mira a cada hombre, a cada mujer, a cada anciano, a cada niño, a cada joven que nos ve a través de este medio. Padre, yo le bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro esta palabra como si está saliendo de tu boca. No temas. Yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. Padre, yo bendigo a cada hombre y a cada mujer en el poderoso nombre de Jesús, reprendiendo toda enfermedad, reprendiendo toda dolencia, reprendiendo toda angustia, reprendiendo toda depresión, todo suicidio. Padre, todo sentimiento de culpa, todo sistema de abandono, Señor, ahora es roto y quebrantado en el nombre de Jesús. Padre, llena sus vidas con tu presencia, y que si hay enfermedades sobre su cuerpo, venga, Señor, el poder sanador desde la mollera de la cabeza hasta la planta de sus pies. Fluye, Señor, restituyendo la salud de los ojos, de los pulmones, del páncreas, del hígado, oh Dios, de su corazón, de su sistema inmunológico y de todas las partes de su cuerpo. Ya que herido fuiste por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Queremos invitarles para una siguiente oportunidad en esta misma hora. Y recuerde, por favor, compartir este enlace con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.